Hola, soy Ismael Alcázar, bienvenidos de nuevo al curso de Maestría en Dibujo Digital que presento para losmegacursos.com. En esta clase vamos a hablar sobre la luz. Al contrario que con los colores, no tenemos unas reglas como ocurría con colores complementarios, formas de combinarlos, etc. Sino que la luz básicamente es a prueba de ensayo y error. Y como más se aprende de luz es fijándose en modelos reales. Depende de cada situación, depende de cómo esté orientada la luz, etc. Tenemos una serie de consejos, y no reglas porque no son reglas, pero sí son una serie de consejos básicos que nos van a servir para que sea más fácil ese proceso de aprendizaje. Vamos a empezar con lo más simple, como podría ser, justamente el que he quitado, lo más simple como podría ser estas dos cerezas de aquí. En ello vamos a ver los elementos principales de luz que nos vamos a encontrar y lo que debemos de ir buscando cuando nos vayamos a poner a dibujar. En este caso, bueno, voy a mantener este mismo pincel, no es necesario un mayor nivel de detalle, simplemente no es el pincel más apropiado porque es más parecido al carboncillo, la textura que ofrece, pero ahora mismo vamos a centrarnos en la luz, no en la forma ni... Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar nuestra paleta de color. Para ello tenemos aquí este rojo, que podría ser el rojo medio. Vamos a seleccionar algo más oscuro, que podría ser esta zona de aquí. Y vamos a seleccionar unos brillos, que podría ser algo así, para unas zonas más claras, pero que apenas se van a usar. Y este prácticamente blanco o blanco. Bien, una vez que tenemos nuestra paleta de color, seleccionamos mediante Alt y ahora mismo no me preocupo de las capas, simplemente lo estamos haciendo para ver un poquito cómo funciona la luz dentro de un objeto. Lo primero que nos encontramos es el color base. Vamos a dibujarlo aquí en un círculo de una manera más burra, no hay que mantener, ya digo, no vamos a preocuparnos ahora mismo de mantener la forma ni de que sea igual. Simplemente nos vamos a ocupar de la luz. Lo primero que vamos a hacer con la luz son las sombras. Así es que cogemos aquí. Digo las sombras por empezar por algún sitio, podría ser exactamente igual de válido coger la iluminación. Luego lo haremos en otro ejemplo con la iluminación. Y vamos a coger las sombras. Lo primero que veo es esta zona de sombra de aquí, dentro de la propia ciruela, aparte de lo que proyecta en el suelo. Pero lo que proyecta en el suelo no tiene mayor complejidad, ya que es una luz directa que viene desde aquí arriba y proyecta ese tipo de sombra. Fin. Pero aquí sí tenemos una sombra que se nos crea en esta zona de la ciruela, la cereza, perdón. Bien, como veis, tenemos ahí un hueco en medio y este hueco se forma por, este hueco de luz se forma por la propia forma, valga la redundancia, de la cereza. Pero no es el elemento importante, ya que eso depende más de la forma de la cereza que de otra cosa, no depende tanto de cómo se encuentre la luz y variará de una imagen a otra. Lo que sí que debemos de fijarnos a la hora de establecer las sombras es este borde de aquí, que como vemos se establece ese reflejo de luz dentro de la parte de sombra. Esta luz exterior normalmente se llama luz especular y es el borde que se crea alrededor de los objetos. Esto nos lo vamos a encontrar muy a menudo en cualquier tipo de objeto. Por ejemplo, aquí tenemos esta parte de sombra, pero sin embargo, como veis, tenemos toques de luz aquí y un pequeño halo alrededor, aun siendo zona de sombra. Es un aspecto muy importante y que a veces no cae uno en la cuenta. Lo primero que hemos aprendido hoy es a luz especular. Como veis, hay algunos detalles y zonas en las que no recubre completamente, pero debemos de fijarnos ya que casi siempre en nuestra zona de sombra vamos a tener una zona iluminada, y además bastante iluminada, como es en esta ocasión, o como son los halos de un objeto.
Si nos fijamos en la cereza de detrás, como veis tenemos esta parte muy iluminada, esta parte más iluminada, esta parte es la de mayor sombra, pero aquí en esta esquina, si aumentamos, podemos ver cómo este trocito de aquí está un poquito más iluminado, aun teniendo esta sombra de aquí y esta sombra que recubre hacia la zona superior. Como veis, siempre nos vamos a encontrar una parte de iluminación dentro de las sombras. Es algo muy importante y que nos va a ayudar a dar realismo. No solamente a dar realismo, sino a conseguir un buen dibujo. Bien, vamos con las luces. Tenemos esta parte de aquí de luz, vamos a hacerlo todo con este color que no es el más claro, luego corregimos, y esta zona de aquí donde nos encontramos la iluminación principal. Pero luego debemos de fijarnos en los bordes, ya que normalmente si es un objeto circular nos vamos a encontrar con varios detalles de luz a su alrededor. Bien, en un principio estos serían los colores básicos. Luego, tendríamos que potenciar las sombras una vez que las tenemos establecidas y sabemos dónde están, aunque ahora parezca algo muy tosco, muy poco definido. Así es como debemos comenzar, ya que esto lo que nos va a permitir es saber exactamente dónde tenemos las sombras y las iluminaciones. Una vez que lo tenemos, ya podemos empezar a definir iluminaciones más concretas, como es este pequeño brillo de aquí, como puede ser una pequeña zona aquí en el exterior, y para definir un poquito más esta parte inferior. Siempre en cada parte donde haya una iluminación va a haber otra iluminación o al menos un punto, como sucede en esta zona de aquí, que tenemos un punto ahí y otro aquí, en estas dos zonas de aquí. Como veis, en todas las zonas de iluminación va a haber un poquito que esté sobreiluminado, prácticamente quemado. Y tenemos que prestar atención a esas zonas. Una vez que tuviéramos esto, cogemos nuestro color oscuro, lo oscurecemos aún más y vamos trabajando en las sombras. Como veis, es muy importante esta definición última, ya que es lo que de verdad nos va a dar esa apariencia de realismo en nuestro objeto. Obviamente ahora mismo no estamos trabajando con el pincel adecuado ni con toda la exactitud que deberíamos. Por último, pasaríamos a las sombras que tenemos en el mantel. Obviamente son un tipo de grises, no es tan negro, pero lo vamos a utilizar para mezclar un poquito con la parte de nuestra cereza. Una vez que tuviéramos esto, ya podemos retocar las sombras del suelo de nuevo, y si nos fijamos, aunque tuviéramos estas sombras muy negras en esta zona de aquí, como vemos siempre hay una luz que se refleja dentro de las sombras. No solamente lo que hemos comentado de alguna zona iluminada dentro de la sombra, sino que como vemos aquí, dentro de una sombra pura, como puede ser esta que tenemos sobre la mesa, sobre el recipiente donde están apoyadas las cerezas, esta sombra, como veis, no es totalmente homogénea, sino que vamos a coger, en este caso, la herramienta de borrar, para verlo más fácil, y encontramos una zona parecida a esta. Estamos pintando de gris. Una zona parecida a esa, donde, como veis, la sombra era bastante diferente, bastante más clara, como veis aquí. No tanto, lo he exagerado para que se vea bien, pero es algo así. Y por otro lado, no solamente tenemos zonas más iluminadas dentro de nuestra sombra, sino que también nos vamos a encontrar con zonas con reflejos. ¿Cuáles son estas?
Bien, como veis, está muy próximo a un objeto rojo. Por lo tanto, la luz le da desde esta zona derecha. Siempre desde donde viene la luz va a haber algunos reflejos de esa luz que incluyen parte del color, como vemos en esta parte de aquí de rojo. Por lo tanto, tendremos que coger nuestro rojo con nuestra opacidad y manchar parte de esa sombra, como veis en esta parte de aquí. Es un dibujo muy burro, no está bien hecho completamente porque, como digo, no nos estamos fijando en la forma. Ahora mismo solamente nos interesa aprender estos conceptos de luz. Concepto de luz. El primero, esa luz especular que tenemos alrededor de nuestro objeto, cuando le incide una luz muy fuerte, que la tenemos tanto en la zona donde incide la luz como en la parte de sombras. Por otro lado, ciertas zonas más iluminadas dentro de la propia sombra, como es esta parte de aquí, que aquí nosotros lo que podríamos hacer sería aclarar esa zona. Como veis, simplemente incluyendo esa variable ya tenemos un dibujo mucho mejor. Y lo que comentábamos, esas zonas más iluminadas dentro de la sombra. Por otro lado, en la sombra que proyecta siempre va a haber alguna zona más iluminada dentro de la propia sombra y variaciones de color dependiendo del objeto que se encuentre cerca, como en este caso una cereza y este reflejo rojo muy importante que vemos aquí en la sombra. El resto ya son detalles que podemos ir dando, como diferentes tonalidades de colores en esta zona. Por supuesto, esta zona será más oscura que esta central de aquí, donde incide la luz. Un poquito, simplemente. Pero eso es a la hora de trabajar con gradaciones de tono. Simplemente con eso, si ahora cogemos nuestro dibujo de la cereza y lo reducimos, como veis, se ve perfectamente ese volumen que hemos creado. Y se ve también que es un objeto bastante brillante por el brillo inferior. Es un objeto que refleja bastante la luz, por ese brillo inferior. Bien, vamos a pasar a otro. Elimino este de aquí. Voy a crear una capa nueva y voy a rellenar de blanco. Bien, vamos a pasar a otro. Nos quedamos con ese brillo especular, con ese reflejo dentro de las sombras y con esa zona más iluminada. Vamos a ver otro pequeño detalle con este objeto de aquí, que es un poquito más complejo en cuanto a iluminación, ya que tenemos un objeto muy brillante, tremendamente brillante, con todos estos reflejos de iluminaciones de la sala. Y aparte tenemos sus propias sombras más las sombras e iluminaciones que refleja de la sala. Como podemos ver, la mesa donde se encuentra perfectamente, esta zona un poquito más elevada, podemos ver cómo están colocadas las luces, etc. En este tipo de objetos tenemos que tener en cuenta los puntos de luz de donde procede. Y en este caso tenemos muchos puntos de luz en la zona superior. Por lo tanto, nos centramos en las sombras e iluminaciones más importantes, ya que, como veis, nos van a generar multitud de cambios, como vemos aquí en la superficie, que vemos que tiene varios halos de sombra. Eso es debido a todos estos focos de luz superiores. Muy importante que nos fijemos en eso. He seleccionado esta imagen porque tiene varios puntos de luz, que es diferente a lo que nos solemos encontrar, y porque tiene estos reflejos aquí tan marcados donde podemos ver perfectamente esa diferencia. Por lo tanto, si tenemos un objeto así, creamos nuestra forma general del objeto y en ese momento comenzamos a centrarnos en los elementos más importantes, tanto de sombras como de iluminaciones. En este caso, por ejemplo, tenemos una gran sombra de aquí y empezaríamos por las sombras propias del objeto, que son las que realmente van a destacar más y le van a dar ese tipo de brillo. Una vez que hayamos establecido
las sombras del objeto, como en este caso de forma muy brusca tendríamos esta parte de aquí, de sombra, toda esta zona inferior, y la parte de brillo la acumularíamos aquí arriba. Lo primero es establecer eso, que el brillo se encuentre en esa zona. Una vez que lo tenemos, igual que hemos hecho antes con la ciruela, con la cereza, perdón, no voy a dedicar más tiempo, no vamos a hacer cada uno de los dibujos, pero exactamente igual que con la cereza, establecemos nuestra paleta de color, creamos nuestro entorno básico, creamos nuestra parte de sombras más intensas, como serían aquí abajo, para aprovechar y definir mejor esa forma de nuestro objeto. Aquí en la zona superior también tenemos unas sombras bastante intensas, tanto interiormente como exteriormente, y con ello iríamos definiendo un poquito la forma de nuestro jarrón. Una vez que tuviéramos esas sombras básicas propias del objeto, comenzamos, tanto sombras como iluminaciones, comenzamos a integrar esos reflejos, serían lo último. Y esos reflejos los integramos con gradaciones tonales de las sombras que ya tenemos. Por ejemplo, si quisiéramos integrar esta zona de aquí, cogeríamos este mismo color, iríamos dando esa forma superior, con nuestra opacidad siempre disponible, sobre todo en estos reflejos de aquí. Como veis, poco a poco iríamos jugando con esos mismos tonos que ya habríamos establecido. Importante ir repasando. Con la imagen anterior nos quedamos con esa luz especular que tenemos alrededor de nuestro objeto. Como veis, en esta zona de aquí la tenemos muy marcada. De hecho, rompe esta línea del fondo, esa línea oscura del fondo. La rompe esa luz ahí, tanto en la parte izquierda como en la derecha. Luz especular, sombras y darnos cuenta de que las sombras tienen multitud de variables. Como vemos aquí, tenemos esta sombra principal del foco que le llega al objeto, por lo tanto la luz principal incide directamente aquí por cómo está reaccionando esta sombra, y luego tenemos cómo reaccionan el resto de sombras. Y cada sombra tiene sus variaciones de intensidad. Reflejos importantes dentro de nuestro objeto y zonas destacadas, reflejos que tenemos también dentro de las zonas oscuras. Lo siguiente que tenemos que quedarnos es, con lo que hemos aprendido de esta imagen, a detectar de dónde proviene la luz. Es muy importante. Comenzamos con objetos reales, con estas fotografías, nos podemos ir fijando en fotografías de las que se aprende bastante hasta luego llegar a nuestro propio concepto y saber cómo interacciona la luz. Vamos a aplicarlos en esta imagen de aquí. Lo primero, tenemos nuestras zonas de sombras perfectamente identificadas, nuestras zonas iluminadas, y por cómo se encuentran estas zonas iluminadas y las sombras, sabemos que la luz proviene desde la derecha y desde una zona superior, ya que tenemos aquí estos haces de luz que inciden y nos crean estos brillos en las uvas y en la naranja. Pero como vemos, aquí está creando sombra en el mismo lugar que tenemos el brillo más intenso de esta naranja. Eso es algo muy común y da bastante realismo, da un toque muy importante siempre que hagamos un brillo muy fuerte, que al lado haya una sombra que lo contraste. Como veis, aquí también ocurre. En estos brillos tan fuertes no, porque es donde incide la luz directamente, pero sí que podemos jugar con esas zonas y esas superposiciones de un objeto y otro. Vamos a poner un ejemplo, vamos a realizarlo aquí. Bien. Vamos a hacer un sketch muy sencillo de una calle de una ciudad. Vamos a coger este pincel, por ejemplo, a ver la forma. Bien. Vamos a coger este pincel y de una manera muy rápida vamos a crear el sketch de una calle. Por ejemplo, vamos a establecer un edificio aquí que va a estar en primer plano.
prácticamente. Vamos a poner aquí una entrada de una casa con unas escaleras y siempre intentando mantener esa perspectiva. Bien, algo muy rápido, simplemente por establecer un poco los objetos. Vamos a comenzar a dar luces y sombras. Vamos a jugar con colores poco saturados y con un pincel bastante grande. Vamos a volver a este pincel de aquí. Vamos a jugar simplemente con la opacidad, reduciendo el tamaño y vamos a comenzar a establecer sombras. Vamos a suponer que el sol viene desde esta zona superior derecha. Por lo tanto, si aquí tenemos un gran edificio como es este, toda esta zona estaría en sombra completamente. Nos venimos aquí y toda esta parte estaría completamente en sombra. Lo siguiente, el suelo. En el suelo habría una gran sombra proveniente desde arriba. Dependiendo de cómo se encuentra el sol, en qué zona del día, podríamos encontrar que la sombra llega a estos edificios o no. Vamos a suponer que no llega a esos edificios, que es una zona, es mediodía, por ejemplo, y la sombra llega solamente hasta aquí. Un detalle importante es que no creemos una sombra plana, completamente recta, sino que vayamos simulando cómo sería ese edificio. Vamos a suponer que acaba aquí y simulamos cómo sería esa zona superior del edificio. Algo muy importante para que nuestro concepto no sea aburrido y sea algo natural. Los edificios normalmente siempre hay alguna imperfección por arriba y desde una altura tan grande y con tanta luz se potencian mucho más todas esas imperfecciones y todas esas diferencias que hay. Por lo tanto, importante que establezcamos sombras diferentes. Por otro lado, ¿qué nos faltaría? Bueno, estos balcones de aquí tendrían una sombra bastante grande dirigida hasta esta parte inferior. No llegaría hasta el suelo, pero prácticamente. Eso es un detalle muy importante y que muchas veces se olvida. Incluso un borde como puede ser este de aquí, este pequeño borde del alféizar, del tejado, tendría una sombra bastante grande, que llegaría aproximadamente hasta por aquí. Eso es un detalle que normalmente no se suele tener en cuenta y si el sol viene desde aquí arriba, estas sombras no se suelen poner tan grandes, si acaso se pondría un filito. Pero si nos fijamos en fotografías reales, por eso digo que es muy importante tener esa referencia real hasta que ya nosotros poco a poco sepamos definir la luz de dónde viene y sepamos cómo reacciona. Si nos fijamos, producen unas sombras muy alargadas en cualquier mínimo objeto que esté saliendo del edificio, ya que la luz proviene de una distancia muy larga y, aunque sea una sombra no demasiado intensa, sí que suele ser bastante grande. Y en este caso no llega al suelo, no hay ningún tipo de proyección en el suelo, pero sí en la pared donde se encuentra. Aquí, por ejemplo, esta zona superior, aunque sea bastante alta, no proyectaría ninguna sombra aquí, ya que no tiene ningún saliente que tape la luz. Si tuviera, pues proyectaría la sombra en esta zona, pero como decimos, sería algo justo debajo del objeto que proyecta esa sombra y de una forma muy alargada sobre esa pared, simplemente sobre esa pared. Son dos aspectos muy importantes. Vamos a coger un color más claro, algo así, para hacer esos medios. Pero simplemente, como veis, con esas sombras que hemos establecido ya creamos una sensación de calle bastante buena. Luego jugaríamos con el resto para dar colores medios y las iluminaciones
y en este caso, por ejemplo, las iluminaciones son muy sencillas y prácticamente nos la dan estas mismas sombras que habíamos establecido. Vamos a hacerlo más saturado las iluminaciones para que lo veamos bien. Vamos a hacerlo de este color azul. Y en este caso nos encontraríamos con iluminación en esta parte de aquí, un poquito, pero no justo en el borde superior, ya que el borde suele crear una pequeña sombra. Por otro lado, justo después de esta sombra que hemos establecido, ya tendríamos la iluminación completa. Donde acaba sería un corte bastante brusco. Y se va perdiendo conforme va bajando hacia abajo. En esta zona de aquí sería igual. Bueno, en esta zona de aquí hemos dicho que no había nada, eso era simplemente una prueba. Va desde arriba hacia abajo. Esta parte de aquí, lo mismo, tendríamos iluminación en esta zona de aquí, no justo en el borde, pero sí en el resto. Y esta parte de aquí, por supuesto, estaría en sombra, ya que como hemos hecho aquí, en el suelo, la luz viene desde la zona superior, pero un poquito inclinada hacia atrás. Es muy importante detectar ese tipo de elementos, dónde se van a encontrar, cómo van a reaccionar. Una vez que detectemos desde dónde viene la luz, lo primero, empezamos a hacer pruebas de cómo reaccionará. Si queremos hacer otro testeo rápido, vamos a hacerlo con este tipo de colores cálidos de aquí. Por ejemplo, podríamos establecer una serie de rocas. Vamos a hacerlo de una forma muy... bastante rápida. Ahora vamos a crear un suelo, justo en la capa inferior. Creamos unos elementos básicos para este suelo, un color base para este suelo y vamos a combinarlo con un color de cielo. Aquí sí vamos a jugar un poquito con la opacidad para mezclarlos entre los dos. Y como veis ya tendríamos. Vamos a crear ahora las sombras de nuestras rocas. En este caso he decidido que las sombras vayan hacia esta zona. Si jugamos con la opacidad, como vemos, con la opacidad activa, lo que podemos hacer es crear primero una sombra general, alargada y con poca opacidad, con un bajo nivel de opacidad y seguir insistiendo en la zona más cercana. Como veis, de esta forma conseguimos ese gradiente en las sombras del que hablábamos anteriormente. Bien, vamos a aplicar todos estos conceptos que habíamos visto. Vamos a coger este color de aquí del cielo y vamos a aplicar en una capa nueva los brillos a nuestras rocas. Para preocuparnos solamente de la iluminación y no de la forma, si recordamos, con Alt pulsado lo que hacemos es convertirla en una Clipping Mask, se llama. Con el botón derecho también se puede. Y Create Clipping Mask para que nos pinte solamente en la zona de la roca, en lo que habíamos dibujado anteriormente. Bien. Tendremos algunas partes más iluminadas, como puede ser en la zona superior, y aquí está un poquito difuso, ya que se me va perdiendo en el fondo, para crear esa sensación de profundidad. Esta roca de aquí también estaría un poquito más perdida, para ir creando esa sensación de profundidad en nuestro entorno, y ya tendríamos eso hecho. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Coger este rojo,
oscurecerlo y no tanto, y nos vendríamos a esta parte de sombra para crear esos reflejos de los que hablábamos anteriormente. Vamos a darle un poquito de textura y como vemos es algo que funciona bastante bien, esos reflejos dentro de la sombra. También tendríamos que, cojo mi pincel de nuevo, ve en el teclado, también tendríamos que coger y oscurecer un poquito más ciertas zonas de las sombras, como podría ser, como hemos dicho, le da un toque bastante bueno justo al lado del brillo, con lo que como veis la diferencia entre una roca y otra es bastante notable. Establecemos esa zona más oscura al lado del brillo para crear ese contraste y en esta zona interior. Como vemos, queda bastante bien y es una técnica muy buena que nos va a permitir crear ese tipo de contrastes. Como veis, simplemente identificando de dónde proviene nuestra luz, esto es un concept muy rápido de lo que sería un diseño de un desierto, por ejemplo, pero nos serviría como base para empezar a realizar nuestro dibujo. Vamos a recordar muy rápidamente. Lo primero de todo, tenemos que conocer qué aspectos se van a reflejar, qué aspectos condicionan la luz dentro de un objeto. Los aspectos son ese brillo exterior del que comentábamos, ese brillo especular que pueden tener los objetos muy luminosos, algunos objetos que reflejan mucho la luz. El resto de objetos vamos a tener distintas variedades dentro de las sombras, vamos a tener distintos niveles de sombra y es muy importante que tengamos eso en cuenta. Las sombras nunca son planas. Por otro lado, establecer una sombra junto a un brillo nos da una sensación de contraste bastante buena y nos crea una profundidad dentro de nuestro objeto. Por otro lado, como hemos dicho, es esencial detectar de dónde proviene la luz. Una vez que sabemos de dónde proviene la luz, vemos cómo actúa. Y tenemos ese pequeño detalle cuando es una luz exterior, cuando es una luz del sol, que es una luz que está a muy larga distancia y eso es algo que hay que tener en cuenta, si la luz se encuentra cerca o muy lejos. Cuanto más lejos se encuentre la luz, más complicadas van a ser las sombras que cree. No por complejas, sino porque actúan de una forma diferente a lo que lógicamente pensamos normalmente. Normalmente una luz, si fuera de un fleso, simplemente pues me crearía una pequeña sombra en esta zona y listo. Si es del sol ya es diferente, porque si está un pelín inclinado, si no es completamente recto como nos viene aquí en este concept que hemos hecho, si viene un poquito más desde atrás, pues nos vamos a encontrar que, por ejemplo, esta sombra vendrá aquí, esta sombra vendrá aquí y esta sombra vendrá aquí. ¿Eso qué consecuencias tiene? Que si fuera una luz del fleso, que está a una menor distancia, justo pegando, esta sombra llegaría a proyectarse en esta roca de aquí. Sin embargo, como es del sol, esta sombra no afectaría para nada a esta roca de aquí, ni a esta roca de aquí. Pero sí tendríamos que tener muy en cuenta que en esta zona inferior se crearía ese halo alrededor de la sombra y la roca. Simplemente eso a tener en cuenta, la distancia de la luz. Como ejemplo, tengo aquí una imagen de una calle de Madrid, donde podemos ver que es una imagen, bueno, es diferente a lo que hemos dibujado, la luz viene justo al contrario, pero como vemos, esos detalles que había mencionado antes, aun siendo una luz tan intensa, como vemos toda la fachada en blanco, pero tenemos esas sombras muy pronunciadas y además muy marcadas justo debajo de los balcones y debajo de, como veis aquí, debajo de cada uno de los bordillos y relieves. Si conseguimos reproducir esto, si una vez que tenemos nuestra forma hecha nos acordamos de que cada uno de esos relieves nos va a crear una sombra, como veis, y además muy marcada, vamos a conseguir
dar mucho realismo a nuestra imagen, aun siendo una imagen con poca definición, como puede ser esta, que es un concepto básico, o de alguna otra calle. He dejado un enlace en la carpeta de archivos del programa. He dejado un enlace que hace referencia a un vídeo de un artista que ahora mismo no recuerdo su nombre exactamente. Es un vídeo en el que crea la iluminación Ramón López se llama. Es un conceptista muy bueno y crea la iluminación de una calle entera. Bueno, de una calle, prácticamente de un barrio entero. En el vídeo de su cuenta de Vimeo podemos ver cómo realiza todas esas sombras e iluminaciones. Aquí lo tenemos. Y se puede aprender, perdón por la música, se puede aprender bastante de cómo realiza este tipo de trabajo, ya que como veis parte de unas formas básicas, simplemente esas líneas para definir la ciudad, y a partir de ahí va jugando con tonos de azules, como veis, ahí estaba estableciendo desde dónde viene la luz, es un dato muy importante, y comienza a establecer tanto luces como sombras. Una vez que tiene ese tono medio marcado, comienza con las sombras y luego las iluminaciones. Es muy importante, si vemos este vídeo se aprende bastante, ya que podemos ver exactamente algunos detalles que aplica que son muy buenos, como puede ser este pequeño borde de aquí, algunos bordes de las figuras y más conforme va avanzando el vídeo. Al final del vídeo podemos ver una ciudad completamente, bueno, le he aplicado algo de color también, pero como veis podemos ver algo muy complejo, muy realista en cuanto a iluminación, pero utilizando, como vemos, utilizando simplemente unas formas básicas. Es un buen ejercicio de luz, un buen ejercicio para aprender luz. Lo que recomiendo es coger bodegones, igual que hemos hecho, coger fotografías de internet, coger fotos de una habitación y de exteriores, sobre todo por esa diferencia en la distancia a la luz. Practicar con ambas, ver un poquito cómo reacciona la luz al chocar con los objetos después de estos elementos básicos que hemos visto. Y bueno, espero que os haya sido útil. En la siguiente clase veremos cómo crear un pincel. Lo que hemos estado hablando hasta el momento, con estos pinceles básicos podríamos crear concept y podemos llegar a dibujos más avanzados, pero vamos a ver cómo personalizarnos para ahorrarnos trabajo y poder crear nuestros propios conceptos, llegando incluso hasta el arte final. Espero que os haya sido útil y nos vemos en la siguiente clase.